Hola querido amigo, ¿cómo estás? Qué alegría es estar juntos nuevamente a través de esta plataforma para estudiar la lección de la escuela sabática. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar suscrito al canal y por unirte también al grupo de WhatsApp. Sabes que allí ya somos más de 250 personas que estamos recibiendo semanalmente los materiales de la escuela sabática, tanto el comentario en PowerPoint, en PDF, en Word, en el video y en audio, para que puedan ustedes también utilizarlos donde vayan, compartirlo con las iglesias, con el grupo pequeño de jóvenes, con el grupo pequeño de adultos, allí donde estás. Así que gracias por estar aquí con nosotros y recuerda que si aún no te has suscrito, todavía puedes hacerlo. Te invito a que te suscribas al canal y que nos acompañes y que visites también nuestras páginas en las diferentes plataformas sociales que tenemos aquí a través del internet. Hoy vamos a estudiar la lección número 3 de la escuela sabática. Yo tengo acá ya la lección. El título para esta semana es Del misterio a la revelación. Así que aquí empezamos. Vamos a leer el versículo de memoria de esta semana que está en Daniel capítulo 2, versículo 20. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Cuando uno estudia la profecía bíblica, es posible llegar a absorberse muchísimo en el estudio de los números, de la simbología, en el estudio de los detalles que tiene Daniel, y perdemos de vista lo que realmente es indispensable al estudiar estas profecías. Y es que lo indispensable del libro de Daniel y el centro del libro de Daniel, y eso lo hemos dicho en la lección número 1, no es Daniel 8:14, no es el rey Nabucodonosor. El centro del libro de Daniel es Cristo Jesús. Por eso el propósito de la lección para esta semana es mostrarnos que Cristo está al control de la historia humana desde el principio hasta el fin de los tiempos. Así que en base a esto vamos a desarrollar los 3 puntos de la lección de la escuela sabática. Número 1, el sueño de Nabucodonosor. Número 2, la interpretación del sueño. Y número 3, el alcance del sueño que tuvo el rey. Vamos a iniciar esta primera parte invitándote a que abras la Biblia. Vamos a estudiar en esta lección lo que significa Daniel capítulo 2. Mira lo que dice allí el versículo 1 al versículo 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el sueño. Interesante, acá hay varias cosas que tenemos que empezar a tomar en cuenta. En primer lugar, ¿cuándo sucede este sueño? Dice la Biblia el segundo año de Nabucodonosor. ¿Y cuándo es el segundo año? El segundo año de Nabucodonosor, estamos hablando del año 603 a.C. Recuerda que en el calendario babilónico, ellos tenían un sistema de cómputo diferente al nuestro. ¿Qué significa eso? Que el primer año, recuerden ustedes que los cautivos, Daniel y sus amigos, llegan a Babilonia. ¿En qué año? ¿Te acuerdas? Lo estudiamos la semana pasada. Ellos llegan en el año 605, cuando Nabucodonosor empezaba a gobernar Babilonia. Sin embargo, a esa parte del año 605 se le conoce como el año de la ascensión al trono. Quiere decir que después de ese año de la ascensión al trono, recién el 604 se contaría o se cuenta como el primer año del rey Nabucodonosor en el reinado, y el 603 como el segundo año. ¿Está bien? Entonces,
En esta profecía, este sueño, esta visión que Daniel mismo también recibe, esto sucede en el año 603, cuando ya Daniel había finalizado el estudio o los estudios caldeos a los cuales el rey los había convocado, que lo hemos estudiado en el capítulo número 1. Sin embargo, lo que llama la atención en el texto bíblico es que Nabucodonosor se turbó. ¿Por qué se turbó? Uno, porque no recordaba el sueño. Y sabes que antiguamente los sueños eran de mucha importancia, porque los reyes y la gente que vivía en aquel tiempo, cada vez que soñaban, ellos creían que los sueños eran mensajes importantes de los dioses. O sea, imagínate a Nabucodonosor olvidándose un sueño que, según su filosofía de vida, ese sueño era un sueño enviado por su Dios, algún Dios de los tantos que tenían ellos. Pero más estaba turbado porque se había olvidado aquel sueño. Y cuando una persona se olvidaba el sueño, era símbolo de que el Dios o de que los dioses estaban enojados con esta persona. Por eso Nabucodonosor se sentía realmente impotente y perturbado, porque no solamente no se acordaba el mensaje que los dioses para él querían darle, sino que pensaba de que como se había olvidado, pues los dioses estaban molestos con Nabucodonosor. Entonces, ¿qué hace el rey? Convoca a quienes, dice la Biblia, convoca a los magos, convoca a los astrólogos, convoca a la élite que gobernaba Babilonia. Y yo quiero que aquí tomes nota, porque esto no está en la lección, pero sí me gustaría que tú sepas que la élite de Babilonia, cada vez que ocurrían este tipo de cosas, de eventos, Nabucodonosor tenía 4 clases de expertos para ayudarle al rey. La primera clase era los Hartumín. ¿Quiénes eran los Hartumín? Ellos eran expertos en misterios sagrados. Pero estaban también, aparte de los Hartumín, estaban los Asapín. ¿Quiénes eran los Asapín? Los Asapín eran también expertos en encontrar significados bajo los fenómenos celestiales. O sea, ellos eran astrólogos expertos, veían alguna señal en el cielo y bajo eso ellos encontraban un significado. Interesante, ¿verdad? Pero había otra clase más. No eran solo los Hartumín ni los Asapín, eran los Mecasapín. ¿Quiénes eran los Mecasapín? Los Mecasapín eran expertos en el exorcismo y expertos también en la magia. Y tenían otra élite más, otra clase más, que eran los Kasdim. ¿Quiénes eran los Kasdim? Los Kasdim eran los expertos, los sabios por excelencia. O sea, después de los Kasdim no había nadie más. Entonces tenemos los Hartumín, los Asapín, los Mecasapín y los Kasdim. Esta clase especial era la clase alta que tenía el rey, y cualquier problema de este rey o de cualquier rey ellos resolvían. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Y los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está entre los hombres. Interesante que aquellos expertos, entre comillas, no pudieron resolver el problema del rey. ¿Por qué? Porque lo que es divino solamente se va a entender bajo la dirección del Espíritu Santo. Interesante. Y yo aquí hago un paréntesis, porque alguien puede estar viendo este video y creer en la astrología, creer en el zodiaco, como muchos se conocen, que de repente tú eres de un signo, tú eres de otro signo. No, yo soy Tauro, yo soy Géminis, yo soy Leo. Eso no es bíblico, ¿está bien? Y creer en eso, mucho menos. Mira, aquí los astrólogos quedaron como inútiles frente a tal evento que solamente Dios y su poder podía resolverlo. ¿Qué fue lo que pasó? El rey, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los sabios que tenía Babilonia, e incluso dentro de esos sabios estaba Daniel y sus amigos.
Por alguna razón ellos no se encontraban en el palacio en aquel momento, y Arioc, quien era el capitán del rey, el capitán de la guardia, mandó a buscar a todos los sabios y mandarlos a matar. Sin embargo, acá hay algo interesante que la historia menciona. Mira lo que dice allí el versículo 16 y el versículo 19. Y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey la interpretación. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Es muy interesante notar que cada vez que Daniel oraba o hacía algún pedido, Dios respondía. Y digo que es interesante porque no sé si te pasa a ti, pero a veces cada vez que nosotros oramos a Dios o le pedimos algo a Dios, demora en contestar. Parece que Dios no responde y responde acá un tiempo. Pero cada vez que Daniel oraba o Daniel hacía algún pedido, Dios era una respuesta inmediata la que enviaba. Te preguntarás por qué. Recuerda lo que hemos visto la semana pasada. Porque la sabiduría de Daniel estaba de acuerdo a la vida que él tenía. Y su vida era una vida de consagración constante. Acá hay algo importante que me gustaría mencionar. Cuando Daniel está a punto de contaminarse con la comida del rey, le pide a Aspenaz que no lo haga, y Aspenaz no lo hizo. Arioc estaba a punto de matar a Daniel, y Daniel le dijo, no me mates, y tampoco a los demás sabios, y tampoco lo hizo. Fue al rey a pedirle tiempo que los mismos sabios le pidieron y el rey no aceptó. Y Daniel va y el rey acepta. Ahora Daniel va a Dios a pedirle la interpretación y que le muestre en primer lugar el sueño, y Dios lo hace. Interesante, porque Daniel era un personaje que su vida estaba en comunión con Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? Una oración. Bueno, no una oración, dos oraciones que hace Daniel. La primera oración que hace es una oración de pedido, y la segunda oración es una oración de agradecimiento. ¿Sabes? Nosotros, esta es mi percepción humana, que somos muy buenos haciendo pedidos a Dios, pero no somos tan buenos como para agradecer por todo lo que hace por nosotros. A veces parece que Dios es una herramienta de trabajo, o que cada vez que estamos en peligro o estamos en problemas y en dificultades, vamos y recurrimos a Dios para que nos ayude, y una vez que Dios nos ayuda nos volvemos a olvidar de Él. Espero que no sea así, porque Daniel tenía claro ese principio y ese hábito en su vida. Daniel oraba y Daniel vivía una vida cristiana de oración, de agradecimiento, de súplica constante hacia el Padre de Dios. Entonces, esta es la primera parte de la lección, el contexto del sueño. Nabucodonosor, sin recordar, tenía un mensaje en los dioses para Nabucodonosor. Nadie pudo interpretarlo, ni los más sabios del pueblo, del reino, pero Daniel, bajo la dirección divina, lo hizo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el sueño? Vamos a verlo ahora en la segunda parte. Recordemos que Daniel capítulo 2 no es una profecía clásica, es una profecía apocalíptica. Ahora, ¿qué sucede? Nabucodonosor espera a Daniel la interpretación del sueño. Daniel va ante el rey ya con el sueño mostrado e interpretado por Dios. Y esto es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice allí, el versículo 31 al versículo 33. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen, y esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Antes de entrar a interpretar la simbología de los metales, me gustaría decirles que antiguamente las estatuas humanas eran representación del destino de la humanidad. O sea, mejor dicho, cuando Dios le habla a Nabucodonosor, lo hace de una forma tan sencilla para que él pudiera entender. Para Nabucodonosor una estatua no era cosa de otro mundo. Recuerda que Babilonia tenía muchos dioses y muchos de ellos eran levantados como estatuas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Dios no solamente le habla en un lenguaje humano y sencillo a Nabucodonosor, sino que además de eso, Dios comienza a presentar diferentes metales que eran símbolos de reinos sucesivos que tendrían un fin
no solo en el reinado de Nabucodonosor, sino que su fin se extendería hasta la segunda venida de Cristo. Mira, vamos a analizar cada uno de los metales y ver qué es lo que la Biblia nos enseña sobre cada uno de ellos. Dice el versículo 37 y 38. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, ¿quién era la cabeza de oro? Era Babilonia. Y el gobierno de Babilonia va desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Era la mejor forma de representar a Babilonia, porque Babilonia era un imperio que utilizó mucho oro en sus construcciones. Si no, mira lo que la Biblia dice y enseña en Isaías capítulo 14, versículo 4, y qué característica dice acerca de Babilonia. El texto dice así: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Y era exactamente eso. Babilonia utilizaba tanto oro que era un país o un imperio muy codicioso, muy orgulloso por la gran arquitectonía que tenían y la construcción de sus dioses justamente a base de oro. Pero este no era el único imperio. La Biblia continúa diciendo en Daniel capítulo 2 y dice así: después de ti se levantará otro reino. Y esto es lo que quizá Nabucodonosor nunca entendió, y lo vamos a ver en los capítulos más adelante, pero la Biblia profetizó la caída de Babilonia a manos de Ciro. Esto está en el libro de Jeremías capítulo 51, versículo 49 y 53. Ya la Biblia también en el mismo libro de Daniel explica la historia o nos muestra la historia de la caída de Belsasar, quien era corregente de Babilonia y cayó a manos del imperio persa y de los medos. Entonces la Biblia profetizaba que Babilonia no sería el único reino, habría otro más, un inferior que era justamente Medo-Persia. Pero el texto bíblico continúa diciendo: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. ¿Quién era este imperio de bronce? Eran los griegos. Es interesante lo que Ezequiel, capítulo 27, versículo 13, habla sobre los griegos. Ellos utilizaban el bronce justamente para hacer el intercambio de comercio. La armadura de los griegos, de los soldados, era justamente de bronce. Su escudo, sus cascos, todo lo que era de guerra era justamente hecho a base de bronce. Entonces, estas profecías eran muy conocidas, las descripciones por parte de Nabucodonosor. Sin embargo, luego del imperio griego vendría un imperio más. Mira lo que dice el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. El cuarto imperio es el imperio de Roma. Este imperio va desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Es decir, tuvieron un periodo de gobierno imperialmente de más de 500 años, medio siglo repugnante, medio siglo espeluznante, cómo ellos sacrificaban, cómo ellos mataban, cómo ellos acababan con las personas que se les cruzaba por delante de ellos. Esto era lo que pasó. No vamos a ahondar mucho en esta lección en cuanto a la historia, porque eso lo vamos a ver en los capítulos más adelante. Hoy solamente estamos repasando lo que el capítulo 2 nos enseña, ¿está bien? Sin embargo, el imperio de hierro, el imperio de Roma, no sería el último imperio. La Biblia dice en el versículo 41 lo siguiente: lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Después del hierro hay un imperio más, que es el imperio del barro. Sin embargo, este último reino de barro tendría parte de lo que es Roma, el imperio del hierro. ¿Quiénes son este último imperio? ¿A quién representa? La historia nos dice
que la representación de estos imperios o de este imperio son las tribus bárbaras. ¿Quiénes son ellos? Fueron justamente los que terminaron por liquidar al imperio romano. Sin embargo, ellos nunca terminaron de consolidarse entre sí. Nunca llegaron a unirse. Por eso dice que por más que hicieron alianzas, nunca pudieron concretar esa unidad que los llevaría a gobernar el mundo entero. Sin embargo, desde la caída de Roma, hubo muchos intentos por tomar el trono de los Césares, pero ninguno de ellos ha tenido éxito hasta el día de hoy. Estoy hablando de Napoleón Bonaparte, estoy hablando de Carlomagno, de Mussolini, de Hitler, de Hirohito, de los turcos, de los árabes y muchos otros más que han hecho intentos por tomar el mundo como suyo, pero sin éxito. Y sin éxito porque ya la Biblia lo ha profetizado. Vamos a la última parte de la lección para entender cuál es el alcance de este sueño de Nabucodonosor. La Biblia dice en Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. Qué interesante la forma para terminar esta interpretación del sueño. Prácticamente Daniel está diciendo a Nabucodonosor que él no va a gobernar para siempre, que habría otro reino que le iba a suceder. Pero lo más interesante es que habría un reino con características específicas. Número 1, dice un reino que no será jamás destruido, o sea, un reino indestructible. Luego dice que no será dejado a otro, es un reino irreemplazable, que desmenuzará y consumirá a todos, pero él permanece para siempre. Es un reino eterno y es un reino universal. ¿De qué reino estamos hablando aquí? ¿Cuál es la piedra que menciona Daniel que cae a los pies y que quiebra toda esta estatua que representa los imperios más poderosos del mundo? ¿De quién estamos hablando acá? Definitivamente estamos hablando de la roca que es Cristo Jesús. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Ahora mira lo que dice Lucas, capítulo 20, versículos 17 y 18. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Interesante. Ya Jesús nuevamente estaba rectificando y ratificando esta profecía, que todo lo que chocara con esta piedra que simboliza a Cristo, nadie podría contra ella. ¿Por qué? Porque es un reino indestructible, un reino irreemplazable, un reino universal, pero sobre todo es un reino eterno y un reino divino. Pero ¿cuándo acontecería esto? Muchos dicen que la piedra ya cayó, que ahora estamos en el reino de esta última gran piedra que cae sobre los pies de la estatua. Sin embargo, debemos recordar que la piedra no cae sobre la cabeza, la piedra no cae sobre el pecho ni las piernas, la piedra cae sobre los pies. ¿Qué quiere decir eso? Que el cumplimiento de esta profecía se dará recién, ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Así que es interesante porque a través de una imagen Dios le muestra a un rey pagano el futuro de la historia humana. ¿Qué enseñanzas nos puede dejar la historia y la lección de esta semana? Una de las tantas que podemos sacar es que tenemos que hacernos un autoexamen en nuestra vida. Así como Dios dirige la historia de la humanidad perfectamente, sin errores, de igual forma Dios está dirigiendo tu vida perfectamente y sin errores. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto, estás dispuesta a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en el Señor y dejar que Él dirija el transcurso de la historia de tu vida?
Y al igual que este sueño perturbador para Nabucodonosor, hay algo en tu vida desafiante, hay algo en tu vida que requiere de sabiduría para poder actuar correctamente, pues la sabiduría, recuerda, que proviene únicamente de Dios. Pero recuerda algo, que el que comenzó y dio la primera palabra en la creación será quien tenga la última palabra en la historia de este mundo. Así que vive tranquila, vive confiando en el Señor, porque si nosotros confiamos en el Señor, ten por seguro que Él va a dirigirnos rumbo a la patria celestial. Que el Señor te bendiga.